decíamos ayer, nos quedamos hablando del feminismo, y decíamos ayer que la New Age enarbola una preferencia sobre el sexo femenino y una religión decididamente matriarcal, en que la mujer juega un papel preponderante sobre el varón, ¿no? Ellos dicen, los de la New Age, que la piedad estará bajo la preeminencia de la Madre Tierra, que es la gran diosa. La llegada del patriarcado rompió esta armonía original y sojuzgó a la Madre. El estado de salvación solo será restablecido cuando rompamos con el encantamiento de la cultura del patriarcado y nos liberemos de ella. Tenemos que acoger de nuevo la religión de la diosa madre y cultivarla. Esto es una majadería de las muchas que dicen, pero no de las peores, porque simplemente leyéndola te das cuenta de que es una majadería. Hay otras que están más camufladas, que son las que son más peligrosas, ¿no? Según la New Age, la próxima era de Acuario, que está iniciándose, corresponderá al principio femenino que se caracteriza por el pensamiento ecologista y feminista, reviviendo así antiguas culturas paganas y a sus diosas, como por ejemplo la Isis egipcia, la Istar babilónica, la Artemisa griega y la Diana romana. Llama poderosamente la atención que la New Age proclame la femineidad como la influencia que marcará el próximo milenio, cuando es precisamente la Virgen María la que habrá de aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces sí, será la era de la mujer, de la nueva mujer, de la nueva Eva, que va a aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente, solo que ese matiz a los de la New Age se les escapa, ¿no? Pero nosotros, por darles la razón en algo, les podemos decir eso. Que sí, va a ser la nueva era de la mujer, pero de la mujer con mayúscula que aplastará la cabeza de la serpiente. Nos parece la afirmación de ellos una tergiversación de la figura de María Santísima, quien por designio divino está llamada a encabezar el triunfo de Cristo Rey contra el misterio del mal, que se levanta con gran fuerza en estos últimos tiempos que estamos viviendo y del cual el New Age es una muestra, ¿no? El misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Habría que recordar a los practicantes de la New Age que el misterio materno de Dios no es otro que el Espíritu de Dios, el cual descendió sobre María, la cubrió con su sombra y su femineidad quedó revestida de la virtud del Altísimo y engendró al único y verdadero portador del agua viva y al único y verdadero Salvador del hombre. Otra cosa rara, bastante peculiar, pero muy típica de la New Age, es la idea de el Cristo, un Cristo que ellos se montan, instructor mundial y Cristo cósmico. Para el New Age, la palabra Cristo, ya lo hemos visto, no designa una persona única que realiza los planes de Dios, ni tampoco es el Cristo del que nos hablan los evangelios, el Cristo en el que creemos los católicos, los ortodoxos, las confesiones cristianas, ¿no? Para ellos Cristo es un maestro más. A personajes que han evolucionado espiritualmente y han llegado a la máxima iluminación se les llama Cristos. Así, Jesús de Nazaret, Buda, Zaratustra, Lao Tse, todos estos son diferentes Cristos que ellos admiten como tales. Y han logrado manifestar la divinidad que todos los hombres llevamos en nuestro interior. O sea, Mahoma, Jesús, Lao Tse, están todos en el mismo nivel. Ellos son Cristos en el sentido de que han evolucionado espiritualmente más que el resto, que somos unos pobres pardillos. Entonces, como han llegado más adelante en la vida espiritual, pues nos manifiestan de alguna manera la divinidad. Pero no tiene nada que ver con nuestro concepto cristiano del Cristo, ¿no? Estos hombres también son denominados por la New Age avatares. Un avatar y un Cristo es lo mismo para ellos. Es un escogido que espiritualmente ha avanzado más que el resto y que en esta iluminación
de alguna manera es maestro, precursor y hace patente la divinidad a los que están alrededor, ¿no? Los avatares se manifiestan al mundo para inaugurar nuevos tiempos, por lo que está próximo a manifestarse el Cristo Instructor Mundial, que es un nuevo avatar que según ellos va a llegar en breve. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para ellos Jesús de Nazaret es un avatar más. Y Cristo Instructor Mundial de la era de Acuario es el que está a punto de llegar, y a quien le denomina con el nombre genérico de Maitreya. Otro nombre más. Cuando llegáis a esa palabra, agarrarse que vienen curvas. Del mismo modo, en la New Age también se habla del Cristo cósmico para significar las encarnaciones privilegiadas de la energía divina que anima a todos los seres del universo. O sea, la energía divina está en todos los seres del universo y de repente hay algunos, como si dijéramos, privilegiados que destacan sobre el resto, en los que esa energía divina se personifica y son también Cristos cósmicos. O sea que hay Cristos a porrillo aquí ahora, a porrillo, salen por todos los rincones. Bajo el mismo concepto erróneo de Cristo, en los ambientes de la New Age han proliferado muchísimas historias raritas, de lo más inverosímiles, en cuanto a Jesús de Nazaret. Tenemos la posibilidad de encontrarnos una gran cantidad de libros sobre Jesús de Nazaret en sus diferentes versiones. Unos de los libros más conocidos son los de J.J. Benítez, Caballo de Troya. Ellos hablan directamente de Jesús de Nazaret, no un Jesús cualquiera, sino Jesús de Nazaret. Lo que pasa que cómo desarrollan el concepto y cómo presentan a Jesús de Nazaret tiene sus peculiaridades que no tienen nada que ver con la verdad que profesa la fe católica, ¿no? Entonces nos presentan a Jesús de Nazaret de distintas maneras. Una de ellas, Jesús el templario, lo que le faltaba. Jesús ya es el templario. Bueno, estos dicen, a los que hablan de Jesús el templario, que Jesús no era Dios ni el Salvador, sino que perteneció al grupo de los esenios y que no murió en la cruz, sino que se casó con María Magdalena. Es más viejo que andar para adelante, esta historia ya es aburridísima. Después se marchó a Francia, pero lo mejor, Jesús haciendo turismo por Francia, estaría en Saint-Denis o así, iría a ver Notre Dame, yo qué sé. Y fundó la Orden de los Templarios. ¿Vale? Entonces este es Jesús el Templario. Milonga número 1. Milonga número 2. Jesús el Orientalista. Aquí nos lo presentan como un viajero que se dedicó a hacer turismo por Oriente. Entonces viajó por la India, por China y por el Tíbet. Llegaría el primero al Himalaya, subiría seguro el Everest el primero, y ahí aprenderá buena parte de sus conocimientos morales y curativos. Él curaba porque había aprendido las técnicas de sanación del Himalaya. Después volvió a Jerusalén y ahí. Tercera milonga, más divertida todavía, si esto es más que la anterior. Jesús el extraterrestre. Ya vino con ET, este vino con ET. O sea, es que de verdad, yo me quedo alucinada de aquella gente que pueda creer estas estupideces, o sea, porque es que son de tal calibre, y pero, porque otras sutilezas se te pueden colar, pero creerte esto, pues hay quien se lo cree. Y encima no es gente culta, con 2 y 3 carreras, ejecutivos, gente muy chic, muy cool, muy guay, muy en fin, y se creen estas estupideces. Y el día que le duele la cabeza, en vez de tomarse un paracetamol, se pone una piedra en la sien, cosas así. O sea, es una cosa. Pero vamos a ver. Es de un rigor científico lo de la piedra en la sien que te puedes morir. Me toca que como te den fuerte con la piedra, te desmoñan del todo, pero bueno. Pues Jesús el extraterrestre. Entonces, en este presentan a Jesucristo como un ser venido de otro planeta para enseñarnos normas morales de carácter general. Normas morales marcianas, uranianas, jupiterianas, como es el amor al prójimo, por ejemplo.
Esta teoría se ha popularizado muchísimo en el mundo hispano gracias a los libros del español J.J. Benítez, entre los que destacan El caballo de Troya, El enviado y Los astronautas de Yahvé. Yo el de Los astronautas de Yahvé no sabía que existía, debe ser el último. Se ha hallado El caballo de Troya, ya el título dice que no era El caballo de Troya con Jesús, pero bueno. El enviado también no lo he leído, pero sabía que existía. Pero ya Los astronautas de Yahvé me entra una curiosidad que no se lo voy a poder resistir. Oye, o sea, Los astronautas de Yahvé, ¿cómo serán estos? O sea, bueno, estas son 3 muestras de la cantidad de estupideces que la gente llega a decir. O sea, no son capaces de reconocer que es el Hijo de Dios y Redentor del mundo, pero le ponen de todo, de templario, de extraterrestre, de peregrino por el Tíbet, o sea, falta que le confundan con Willy Fogg o algo así, no sé, una cosa. Todo lo anterior es evidencia, primero, de 2 cosas. Una seria, que es que, por supuesto, el movimiento de la New Age nunca va a reconocer a Jesucristo como el Hijo del Dios vivo, niega frontalmente la divinidad de Jesús, eso está claro. Y lo segundo, la cantidad de idiotas, y perdón el calificativo, que siguen a la New Age. Porque gente normal no se cree eso. Dices, no creo en Dios. Bueno, respetable, no estoy de acuerdo, pero me parece todavía respetable. No creo en Jesucristo. Pues bueno, o no creo que Jesucristo sea Dios. Pues bueno, yo no lo comparto, pero también puedo entender que una persona respetable diga eso. Pero que tú creas en Jesucristo el templario o en Jesucristo el extraterrestre me parece irrisorio. O sea, me da la risa, o sea, es que a mí me mueve la idea, no me preocupa. Digo, es que no puede ser que eso se sostenga, que semejantes estupideces tengan fuste, o sea. Pero el problema es que hay gente que se supone que es culta, cultivada, con un nivel intelectual más bien, en fin, que se lo cree, y eso sí que me preocupa, porque me cuestiona mucho cómo están las cabezas del mundo occidental del siglo XXI, bastante descuadradas, ¿no? Por otra parte, es cierto que la New Age habla del regreso de Cristo en la era de Acuario, que se avecina, pero ese Cristo que ellos esperan, por supuesto, no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuya existencia histórica está narrada en los Evangelios. No es el mismo Jesús que nosotros estamos esperando también que venga. Los cristianos estamos esperando que venga. Ellos no hablan del mismo Cristo. Para el New Age, Cristo se reduce a un maestro más. Un extraterrestre, una reencarnación de Buda, un medium o channeler, o vamos a ver qué es, de una entidad llamada Dios Padre. O sea, el medio entre Dios Padre y nosotros es Jesucristo, ya lo que nos faltaba construir. Como Dios Padre no sabía cómo comunicarse con nosotros, no le funcionaba el mail ni el WhatsApp, se buscó un medium que es Jesucristo. O sea, es que es. Y Jesucristo no realiza, por supuesto, es el medium, es el canal por el cual se comunica Dios Padre, y no realiza ninguna redención, ni salva a nadie, sino que nos deja una serie de enseñanzas éticas. Y luego Jesucristo no resucitó porque se murió, y por supuesto, como cualquiera de la New Age que se muere, después se reencarnó, que resucita. Se reencarnaría, no sabemos en qué, ¿vale? Pues, en fin, como veis, es una cosa de una solidez doctrinal que te pasma, te deja totalmente fuera de órbita. Todo esto es, para llamarlo por su nombre real, una sarta de herejías diabólicas, evidentemente. Pues si alguien tiene alguna duda, queda claro. Lo que pasa es que a mí el demonio en este caso me pone de realidad. O sea, es que no me suena ni herético, me suena chunga. O sea, un poco de seriedad, señor demonio, un poco de seriedad, porque es que esto lo único que nos da es risa, ¿no? Es tristísima, pero por otro lado es todo tan absurdo que a mí me llama la atención que haya gente que se pueda creer esta sarta de estupideces. En este momento toma mucha fuerza y credibilidad la tesis que sostenemos algunos, ya vamos a ir un poco más, pero es complicado, porque entre los católicos hay muchísima confusión y esto no se defiende tal como es. De que la New Age es, aun cuando tenga algunos elementos tomados del cristianismo y propósitos de mejoramiento personal, una gran conspiración
propuesta e impulsada únicamente por Satanás. Esa es la realidad de la New Age. O sea, que la maquillen como quieran o la presenten como les dé la gana, pero la realidad es esa. Otra cosa es que son muy pocos los que son conscientes de ello y menos todavía los que se atreven a afirmarlo de esta manera, ¿no? Pero es la realidad. Lo digan o no lo digan, lo reconozcan o no lo reconozcan, se atrevan o no se atrevan, la realidad es que la New Age es una conspiración propuesta e impulsada por el demonio, simple y llanamente. Y consiste principalmente en la adulteración y el manoseo del plan que Dios, uno y trino, tiene preparado para el reino de Cristo en la tierra. Es manipular, manosear, desvirtuar, deformar esa realidad. Otra de las características sobre las que, bueno, de las características importantes de la New Age, importante porque pesa mucho y es, si queréis, lo del Cristo cósmico es irrisorio, pero lo que voy a decir a continuación no es irrisorio, ¿no? Es el ocultismo y el espiritismo. Ambas prácticas son claramente satánicas. Esto es lo mismo la una que la otra. ¿Con cuál te queda? Pues sinceramente mejor con ninguna. Hay diferencias entre el espiritismo y el ocultismo. Lo que pasa que algunas son diferencias muy claras, otras son muy sutiles. Pero vamos, en cualquier caso, el resultado, o sea, el punto hacia el que van es el mismo, ¿no? Es el culto al demonio, el culto a Satanás, al mal directamente. El espiritismo es dominado propiamente por una palabra inglesa, porque espiritismo es una palabra que se maneja en España y fuera de España menos, porque en América Latina se ha adoptado mucho más la palabra inglesa, que es channeling, que significa canalización, estar utilizando un canal, y bueno, es lo mismo el espiritismo que el channeling. Lo que pasa que, bueno, pues en América se utiliza más la palabra inglesa, aún en Sudamérica, los países de habla hispana, la palabra espiritismo se utiliza menos, se utiliza más channeling, pero es lo mismo. En España se utiliza más la palabra espiritismo. Y es, como digo, una de las características muy marcadas de la New Age, pero muy marcada. Para el movimiento de la New Age, el contacto, no ya con los muertos, sino con otros seres espirituales, que no tienen por qué ser seres humanos, es parte básica de esta doctrina. Esto es una realidad. Y si no son seres humanos, pues si fuera con la Santísima Virgen o con los bienaventurados del cielo, pues no sería espiritismo, sería oración. Pues ya sabemos quién queda, o quiénes quedan, porque son un grupete, no es uno. Y a estos espíritus, los espiritistas son expertos en utilizar eufemismos, palabras que suenan bien para disfrazar la cruda realidad, ¿no? Esos son los eufemismos. Denominan a estos espíritus, que son espíritus malignos, espíritus maléficos, los denominan con el término genérico de entidades. Están comunicándose con las entidades son los demonios. Solo que como queda feo decir demonio, pues dicen entidades, pero si es una entidad bancaria, o ¿quién es la entidad? Pues no explican, entidades, ¿vale? Para comunicarse con estas entidades, recibir sus mensajes, entrar en relación con la energía divino-cósmica que irradian, son necesarios unos receptores, llamados canales, en inglés channels, de donde deriva el término ya citado de channeling, ¿no? Entonces estos canales son los mediums, los espiritistas, que por supuesto no suelen ser gente de buena ralea, evidentemente. Vale, los channeling no son gente extraterrestre pintada de verde y con no, es gente normal y corriente que va como nosotros por la calle, seres de carne y hueso, que están perfectamente camuflados y dispersos entre la sociedad. Y desgraciadamente hay que decir que hoy, en el siglo XXI, en la sociedad occidental,
son de verdad, y esto es terrible, pero es verdad, la levadura que está fermentando una masa, están siendo la levadura, porque hacen un proselitismo bárbaro, o sea, barren para su a lo bestia. Entonces, lo que Jesús dijo que teníamos que ser nosotros, lo están siendo ellos, porque están totalmente integrados en la sociedad, pasan totalmente desapercibidos. Tú puedes tener a tu lado un channeling y no tienes ni idea de ello, porque repito que no es verde ni tiene antenas, o sea, como nosotros. Entonces es muy tremendo, pero es una realidad y hay que estar alerta, ¿no?, a los signos, a las cosas que ellos utilizan y mueven, porque son cosas aparentemente inofensivas, pero no lo son, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? En este contexto, ellos consideran que Jesucristo en su vida terrestre fue un channeler eminentísimo, porque hablaba con el demonio tranquilamente, hablaba con Dios Padre, mandaba a los demonios, o sea, los demonios le hacían caso. Entonces, en vez de decirse el Hijo de Dios y le sometía, no, es que tenía una conexión súper especial, de muchísimas megas, una DSL súper potente. Entonces, le funcionaba guay. Era de los mejores channels que había por el mundo, ¿no? O sea, ese es el concepto que tienen de Jesucristo los de la New Age. El ocultismo de la New Age se manifiesta como un movimiento mágico. La magia no es lo del mago que con la varita saca un conejo de la chistera, La magia siempre es del demonio. No hay magia ni blanca, ni verde, ni lila, ni amarilla. Le pueden pintar colores, pero siempre es del espíritu del mal. Cualquier cosa que tenga magia, mágico, mago, demonio, es ocultismo. La magia es parte del ocultismo. Y en la New Age, el ocultismo se manifiesta como un movimiento mágico caracterizado por un contenido mágico que se refiere a unos poderes o energías naturales o preternaturales que de momento todavía no están oficialmente explorados por la ciencia, o al menos por la ciencia oficial, la ciencia de laboratorio y de universidades, ¿no? El ocultismo de la New Age utiliza todas las técnicas posibles, no hace ascos a ninguna, desde la hechicería hasta la alquimia también es ocultismo. Y se basa para lograrlo en todo un conocimiento comunicado por iniciación secreta, es decir, esotérica. Cuando se inicia un medium y se le enseñan los gajes del oficio, es todo con un gran secretismo, con muchísimo misterio. Queda lo que decíamos en el esotérico, es lo que está ahí manifestado, pero para no ser nunca público, sino siempre quedar en retaguardia, en oculto, y lo que se muestra públicamente es otra cosa, pero la iniciación y como si dijéramos las técnicas es algo en que está en la parte del esoterismo, queda totalmente oculto. Y cuando se entra en el esoterismo difícilmente se puede salir, difícil, muy difícil, es muy difícil dar marcha atrás. Una cosa es el espiritismo, el ocultismo, pero el esoterismo engancha de una manera a la persona que es muy difícil salir de él, muy difícil, porque no se puede manifestar, y pobre el que manifieste. No hay salida más que una, que es la muerte. En la masonería sucede, y en muchas prácticas de este tipo pues hay gente verdaderamente esclavizada, hay cosas patéticas. La magia y el espíritu mágico están en contraposición total con el cristianismo. El cristianismo no cree en la magia, admite la magia como un poder del mal, pero no hay magia buena. Lo único que admite el cristianismo es la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios para hacer milagros si los quiere hacer, pero no son magia, son milagros por voluntad de Dios. Y la magia pretende manipular las fuerzas o poderes para
producir determinados efectos, mientras que el verdadero espíritu religioso suplica humildemente a Dios, pero no intenta manipular el poder de Dios. Nadie. Ni siquiera cuando alguien hace un milagro manipula el poder de Dios, pide a Dios. De hecho, los milagros se piden a Dios por mediación de, por intercesión de, pero no se manipula a Dios, se pide humildemente. La magia intenta manipular los poderes y las fuerzas de la naturaleza y de la mente humana, pues de una manera arbitraria, para conseguir lo que quieren, que generalmente no suele ser. La New Age miente descaradamente cuando afirman que Jesús era un mago, evidentemente. Jesús no era un mago ni un taumaturgo, Jesús era el Hijo de Dios y hacía milagros con el poder de Dios, simple y llanamente. Tiene poder sobre la vida y la muerte, porque es Hijo de Dios, es Dios, y sobre el tiempo y el espacio, y sobre toda la naturaleza, evidentemente, pero porque es Dios. Él no tiene que manipular ningún poder porque lo tiene Él, es suyo. Hermana gemela melliza de la magia es el ocultismo, que también es muy reprobable. De hecho, en el Levítico, en el capítulo 19, dice Dios: no vayáis en busca de magia y no consultéis a adivinos, porque seréis por ellos corrompidos. Es uno de los pecados que Dios abomina. De hecho, Saúl cayó en ese pecado cuando fue a consultar al nigromante, y ya como si no fue la gota que colmó el vaso, cuando fue a preguntarle al nigromante qué iba a pasar. Y él sabía que Dios reprobaba eso, no obstante fue y lo hizo. Y pues, se acabó de arreglar el hombre, se había hecho unas cuantas cosas mal, ya con eso remató la faena. Ya se cubrió de gloria del todo, ¿no? El ocultismo y el espiritismo entrañan un espíritu anticristiano al negar sus verdades fundamentales. El ocultismo presenta siempre tintes mágicos y está caracterizado por la invocación mágica de la Trinidad o del espíritu de las tinieblas. La magia significa siempre incorporación a la civitas diaboli, el reino de Satanás. No hay magia buena. Siempre que se invoca la magia, para lo que sea, estamos invocando el reino de Satanás. La incorporación al reino de las tinieblas no puede conciliarse nunca con la incorporación al cuerpo místico de Jesucristo. Es que los que hacen espiritismo están excomulgados. La Iglesia no les excomulga, se están excomulgando solos. Excomulgarse, excomunión significa salir de la comunión. Yo no necesito que nadie me eche. Los excomulgados se van solos de la comunión de la Iglesia. La Iglesia lo único que hace es anunciarlo, pero la Iglesia no les echa. La Iglesia anuncia que se han ido. Fulanito de tal, yo no le he hecho de casa. La Iglesia dice: fulanito de tal ha quedado fuera de la comunión de la Iglesia. Lo anuncia al resto de los fieles, para que lo sepamos y estemos alerta. Pero la Iglesia no excomulga a nadie. Es el propio fiel el que se excomulga a sí mismo. Y la Iglesia lo único que hace es anunciarlo, para que los demás fieles lo sepan. Es que la Iglesia es injusta cuando excomulga. No. La Iglesia no excomulga a nadie. Se excomulga al que voluntariamente se aleja de la comunión de la Iglesia. Y el que practica todo esto, Jesús lo dice muy claro: el que no está conmigo está contra mí. Si no estás con Jesús, estás contra Jesús. Y si estás practicando ocultismo, espiritismo, toda esta serie de magias y demás, estás escogiendo al demonio. Si has escogido al demonio, evidentemente has rechazado a Cristo, a Jesucristo. Entonces tú mismo te has colocado fuera de la comunión. No te has comulgado a nadie, te has excomulgado tú. Has dicho: yo no quiero seguir en comunión con Cristo y con la Iglesia, y me voy a hacer esto. Esto es importante, ¿no? Es como cuando dicen Dios salva y Dios condena. No.
Dios ha redimido, Dios redime. Y luego tú te salvas o tú te condenas, no le eches la culpa a Dios. Pues lo de las comuniones igual. La Iglesia no excomulga. La Iglesia anuncia que determinadas personas han quedado fuera de la comunión. Eso es la excomunión. Un decreto de excomunión quiere decir que lo anuncia de manera solemne y fuerte. Y no es no. La Iglesia dice con dolor, siempre con dolor. La Iglesia nunca aplaude cuando promulga un decreto de excomunión. A la Iglesia le duele profundamente que cualquiera de sus miembros quede fuera de la comunión. Porque la Iglesia aquí es la misma Iglesia triunfante, en otro estado distinto. Entonces, si yo me voy de la Iglesia militante, me voy de la triunfante. Y como no vuelva a tiempo, va a ser para siempre. Entonces eso es muy triste y muy doloroso. Es que hay quien cree que la Iglesia es feliz cada vez que lee un decreto de excomunión y se frota las manos. No. A la Iglesia se le ha muerto un miembro y eso es un dolor. Lo que pasa es que mientras estemos en esta vida siempre hay que pedir la conversión de esas personas, la vuelta a casa, eso, resucitar muertos. Yo lo he dicho un montón de veces, que hay que resucitar muertos. Entonces, que vuelvan a casa, que vuelvan a la comunión. Y la Iglesia levanta el decreto de excomunión, no, la Iglesia simplemente vuelve a anunciar, alegraos, ha vuelto. Ya vuelve a estar en comunión, pero la Iglesia simplemente constata, hace constar lo que cada uno ha decidido libremente. Esto es importante entenderlo porque muchos católicos tampoco lo entienden. Otro rasgo característico de la New Age que a mí me parece demencial y aterrador, el subjetivismo. Pero el subjetivismo brutal. La conciencia del hombre, que es un baluarte sagrado, la conciencia es lo más sagrado del hombre, es donde se encuentra con Dios cara a cara, y donde entabla ese diálogo con Él y donde se toman las decisiones libres. Bueno, pues ese Sancta Sanctorum que todos tenemos dentro, que es nuestra conciencia, en la que ni siquiera la Iglesia interviene. Hay un adagio en la Iglesia que dice de internis nec ecclesia. Del interior de la inconsciencia no juzga ni la Iglesia. Nadie, solo Dios. La Iglesia juzga hechos externos y dictamina. Está bien, está mal, no es admisible, es admisible. Ahora, la intención y la conciencia con que un individuo actúa, aun en esos hechos objetivamente malos, la Iglesia nunca juzga la conciencia de nadie. Juzga los hechos objetivos. La conciencia solo la juzga Dios nuestro Señor. De internis nec ecclesia, ni la Iglesia. La Iglesia dirá, esto es un hecho objetivamente malo, inmoral, va en contra de él, y está mal. Ahora, la conciencia con que fulanito ha hecho eso, Dios sabe. Y la Iglesia no condena a las personas, condena hechos, circunstancias, situaciones, pecados, pero nunca condena a las personas. Y advierte, esta persona está cometiendo errores, está haciendo esto y esto mal, en contra del depósito de la fe, en contra de la comunión. Ahora, la Iglesia nunca va a juzgar a la persona, va a juzgar el comportamiento, los hechos, la vida, lo que se percibe de esa persona. La conciencia, solo Dios. Bueno, pues la New Age deforma absolutamente la conciencia humana, de la manera más escandalosa además. ¿Por qué? Porque deja de ser la norma próxima de moralidad para convertirse en matriz de una religiosidad. La conciencia es la norma por la que nos regimos. Cualquier ser humano, cristiano, musulmán o chamanista, da igual.
se rige por su conciencia. Y ahí están las normas morales, los principios morales por los que no se rige. Luego hay conciencias formadas de una manera, de otra, vale. La New Age dice que no. Que la conciencia ya no es una norma, sino que la conciencia es una especie de goma elástica que se estira, se encoge, es dúctil y maleable y según, cómo, cuándo, depende, es relativo, no hay nada definido. El bien y el mal no están definidos. Con lo cual, el hombre es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Se atribuye algo que solo corresponde a Dios. Luego es un acto de soberbia supino, claramente diabólico. Solo Dios es el que puede decir qué está bien y qué está mal, es el juez supremo de la historia. Pues no. Cada cual es juez supremo de su propia historia. Y todo es según, y todo es relativo. Hay un autor español, Rafael Gómez Pérez, que redescubre una expresión que, invirtiendo en una enseñanza bíblica, anticipa todo un concepto del subjetivismo de la New Age. En vez de decir, es la expresión bíblica, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, este individuo le da la vuelta a la tortilla y Dios dice, los hombres hacen a Dios a su imagen y semejanza. Esto es diabólico total, es de una perversidad impresionante. Y este es el subjetivismo de la New Age. El panorama es tal, cuando tú admites esto así, que no hay ningún salvador, ni ningún redentor, ni cosa necesaria. Porque si no hay bien y no hay mal, ¿de qué nos van a redimir? No hay pecado. Tampoco hay muerte, porque nos vamos a reencarnar. Y luego, un salvador, un redentor, no hace falta, es absurdo. A mí no me tienen que redimir de nada, porque no hay mal en mi vida. No existe el mal en mi vida. Todo es según. Entonces lo que yo ahora mismo puedo juzgar que está mal, porque tengo una conciencia que me permite juzgarlo, según ellos no, es objetivo. Porque va a ser malo matar, porque va a ser malo robar, porque va a ser malo drogarse, porque va a ser malo odiar si te apetece. No es ni bueno ni malo, según. No hay una conciencia que regule el bien y el mal en la vida de la persona. Con lo cual, el subjetivismo es tan brutal que, por supuesto, Dios no es necesario. Y salvarse tampoco, porque ¿de qué? ¿De qué te vas a salvar si no va a haber nada ni nadie que te condene? No hay nada reprobable en tu vida. Todo es según. Esto es una barbaridad de un calibre impresionante. Pues todo da igual. Cualquier ley es admitida, ¿por qué no? Además, en aras del respeto y de la tolerancia y del progreso, porque pensar así es el progreso, y tener las cosas definidas es ser carcuncioso. Tener unos principios morales está totalmente trasnochado, es decimonónico o tridentino. Daos cuenta, esto aplicado a la vida social y cotidiana de las personas, como criterio de vida, como modo de vivir. Porque yo lo estoy contando aquí y dices, uy, ahí, no sé qué, mundo con cara de asombro, madre mía. No, pero intentar imaginar esto en la vida práctica. Todo vale. La espiritualidad de la New Age lleva al sujeto a concentrarse en sí mismo. El yo es promovido como el ombligo del mundo. Yo, me, conmigo.
al resto que le parta un rayo. No, que te dan igual. Bueno, tampoco dices que les parta un rayo, pues que te dan ni lo mismo. Si les va bien, pues que bien. Pues si les va mal, no es mi problema. Con tal de que a mí me vaya bien, todo es lícito. Las repercusiones que pueda tener en los demás no tienen ninguna importancia. El centro del mundo soy yo. Es un individualismo y un egoísmo brutal. La New Age llega a afirmar que la realidad objetiva no es lo que es. Ahora empieza la rayadura, porque si tú piensas esto despacio, todo el mundo echará perdido. Porque es que no tienes dónde agarrarte, todo se mueve. Estás todo el tiempo pisando arenas movedizas, no hay nada fijo, no hay nada seguro. Si la realidad objetiva no es lo que es, ¿qué es? Entre esto y la meditación trascendental, tienen que salir chalaos de la New Age, pero así. Pero chalaos en serio, ¿eh? La realidad objetiva no es lo que es, sino lo que el sujeto cree que es. Paranoicos totales todos. A ver, ¿qué son los esquizofrénicos? Los que montan su mundo aparte y se lo creen. La objetividad cero para ellos. Ellos viven en su mundo. Pues aquí los de la New Age opositando a esquizofrénicos o a paranoicos o a todo el mundo. Porque la realidad no es lo que es lo que cada uno cree que es. Eso es de psiquiatra, ¿eh? Cuando uno no ve lo que es, sino que cree que las cosas son como él cree que son y se monta un mundo aparte, a eso se le lleva al psiquiatra. Con todo cariño, con todo respeto a las enfermedades mentales, no lo digo en mal plan, pero eso es un síntoma de que una persona no está bien. Cuando no vive en la realidad, es un síntoma patológico. Pues estos lo promueven. Dentro de nada, los esquizofrénicos van a ser los reyes del mundo, ¿eh? A ver, la realidad es lo que el sujeto cree que es. Si yo digo ahora mismo que voy vestida de verde botella, yo sinceramente no lo veo verde botella, ¿no? Pero supongamos que yo digo que esto es verde botella y voy vestida de verde botella, la realidad no es lo que es, sino lo que yo creo que es. Luego voy vestida de verde botella. ¿Ya está? Y no lo puedes discutir según los de la New Age, porque no tienen que atropellarme, tienen que respetar mi visión de la realidad. Hay que respetarla. Pero hombre, si esto es color chocolate, yo lo veo verde botella y no me lo tiene que discutir nadie. Por eso os digo que es bastante demencial, por poner un ejemplo idiota, pero es que en cualquier plano o aspecto de la vida funcionan así. Hay una señorina bastante conocida en Hollywood, que es Shirley MacLaine, que es una verdadera impulsora del movimiento subjetivista de la New Age. Y esta dice: he llegado a darme cuenta de que la realidad es básicamente aquello que cada uno de nosotros percibe como tal. Eso es la realidad, lo que cada uno percibe. Mi impresión, mi sensación, mi percepción, que si estoy dormida la percibiré de una manera, si estoy fumada la percibiré de otra, si estoy de mal humor la percibo de otra, y si estoy contenta la percibo de otra. Y dices, eso no es la realidad, esa es tu percepción de la realidad, muy respetable, pero tu percepción. Pues ella dice que no, que esa es la realidad. Con lo cual esto es de locos, o sea, es que no hay por dónde mirarlo. Estamos bajo el imperio de la subjetividad absoluta, bajo el nombre de autorrealización. La New Age construye así una visión individualista de la realidad, cada cual a su bola. Y todo es válido, ¿eh? No se puede descalificar a nadie.